Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. A partir de ahora comienza Dejando Huellas. Un programa para la autogestión del desarrollo humano. Un espacio para el despertar a la conciencia de lo que somos y el impacto que vamos dejando en nuestro andar. Como humanidad, todos vamos juntos. Ese camino es colectivo, pero los pasos son individuales y así vamos dejando huellas para la vida. Conduce Yuleika Guzmán. Buenas tardes o buenos días, dependiendo del sitio del cual nos están escuchando. Les saludo desde la hermosa Buenos Aires a 10 grados de temperatura con sensación de 9. Bien fritos por acá. Bienvenidos de nuevo a este espacio de autogestión y evolución humana, recordándoles que llega a ustedes gracias a la dirección general de Carlos Álvarez y el control técnico de Jordana Peñaranda. Gracias por estar conectados allí en nuestras dos plataformas online, radioarinfo.com.ar y másqueunaradio.com.ar. También pueden estar haciéndolo desde la aplicación que han descargado desde la Play Store y si no lo han hecho lo pueden hacer y escucharnos y comunicarse con nosotros directamente. Nuestro WhatsApp está abierto, el más 54 11 3405 1042 y por allí pueden enviar sus mensajes, notas de voz, preguntas, reflexiones o comentarios y ayudarme a que este programa sea más dinámico e interactivo. Mis vías de comunicación personales me pueden encontrar como @Yuleika Guzmán en Instagram, en Telegram y en YouTube, y donde pueden conseguir muchísima información de todo lo que estoy haciendo y donde les pido que vayan, por supuesto, después de escuchar el programa para que se suscriban si aún no lo han hecho. Como siempre, pues este programa se inicia con una rica tacita de té, con una copita de vino o simplemente relajados para escuchar y disfrutar. Y la pregunta de reflexión del programa de hoy es: ¿cómo cuentas tus historias? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres conseguir cuando lo haces? ¿Cómo te ha ido en la vida, en el amor, en el trabajo? Y para eso, mientras te preparas, te anuncio el tema musical de esta parte del programa. Bienvenidos. Muy bien, una canción un poco retro. Ya se darán cuenta que a mí me gusta esa época por allá, bien atrás. Creo que en esos tiempos la música, bueno, siempre la música ha reflejado las canciones, el estado en el cual estamos, la vida que llevamos en esos momentos, lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que bueno, aquí podemos escuchar retro, moderna, salsa, merengue, lo que yo consiga por ahí que me ayude a musicalizar el tema. Y fíjense que los dejé con la reflexión, ¿qué es lo que cuentas, verdad? ¿Cómo cuentas tus historias? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Cómo dices lo que dices? ¿Para qué lo dices? La semana pasada hablamos de la precisión en el lenguaje, de la importancia de ordenar y significar las cosas para expresar eso que vemos, creemos, pensamos. Y está basado en un proceso bastante lógico en los hechos que están ocurriendo. Así como dice Santo Tomás, ver para creer. Y yo te comparto solamente eso que estoy viendo de la manera como lo significo. Por cierto que, aunque ya pasó, quiero recordar que a dos personas muy apreciadas por mí, muy amadas por mí, que son mi hijo mayor y el padre de mi hijo mayor, que cumplieron años justo con esta clave 62. Así que bueno, tengo por partida doble a dos personas que sí utilizan muy bien el detalle y las palabras para expresar sus sentimientos. Y mañana cumple alguien que
al contrario, tiene la clave de la cual les voy a hablar más tarde, que es la clave que tiene que ver con el cuentacuentos. Entonces hablaremos hoy de esas historias que contamos. Ahora, fíjense qué es una historia. Una historia, digamos, cuando nosotros nos referimos a la historia contemporánea, a la historia universal, a la historia de un país. Esta historia es vista como una disciplina, ¿verdad?, que estudia y expone eso de acuerdo a ciertos métodos, esos acontecimientos o hechos que pertenecen al pasado y construyen el desarrollo de la humanidad. Ese es ese tipo de historia. Pero hoy vamos a hablar de esa historia que es personal, que es un conjunto de hechos, acontecimientos, especialmente vividos por una persona o por miembros de una comunidad. Y se convierte en una historia, en mi historia personal, en tu historia, en la historia de nuestra familia. Son historias que tienen un componente más subjetivo, si se quiere, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos sobre eso, lo hacemos a través de un cuento. Es decir, nosotros narramos lo que nos pasó en ese momento y así vamos pasando esa historia a través de esta narrativa de persona en persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos desde este lugar, a diferencia de hablar desde la lógica y desde los hechos, estamos hablando desde lo que nos pasó, de lo que sentimos. Contar algo es decir, ¿qué me pasó a mí cuando yo viví eso, cuando lo experimenté, cuando ocurrió? ¿Sí? Eso tiene que ver con la percepción que yo tuve de esta situación. Entonces, yo no sé si recuerdan, y si no escucharon el programa pasado, les recuerdo dos cosas. Uno, que cuando nosotros nos comunicamos, nosotros hablamos desde eso que entendimos, que percibimos, que significamos, que sentimos, y enviamos una información, un mensaje, y decíamos que las palabras son luz, que las palabras contienen energía, las palabras tienen una masa, tienen fuerza. Y cuando esas palabras viajan, el otro las recibe y las recibe para armar dentro de él una imagen, una historia, una idea y entonces entender eso que nosotros le estamos comunicando. Y lo segundo es que en este proceso entender que cuando hablamos muchas veces lo que hacemos es mostrar la superficie de la historia, es decir, como los elementos generales, pero la profundidad de la historia realmente es la que todos nosotros estamos guardando en la profundidad de nuestro ser, ¿sí? Que no lo hablamos a menos que nos los pregunten. Por ejemplo, es muy común que a ti te digan, ¿cómo te fue en el viaje? Oye, buenísimo, estuvo increíble. Sí, qué chévere, porque yo también quiero ir. Y ya con esa frase, buenísimo, estuvo increíble, es como que nosotros dijimos un montón de cosas y el otro se imagina un montón de cosas y estamos comunicándonos. Y simplemente eso es una frase bastante superficial. Ir a lo profundo es, ajá, ¿y qué tan increíble fue? Háblame de eso, cuéntame de eso. Y ahí vienen los detalles. Mira, es que es increíble porque es que fui a este lugar, tú no tienes idea de lo que es estar allí. Imagínense una visita al Salto Ángel. Creo que mucha gente de la que nos escucha acá es venezolana o es argentina o de alguna manera es latinoamericana y recientemente hubo una serie que hizo uno de estos youtubers que viaja, un viajero que se llama Alex Tienda, sobre Venezuela. Y en esa serie, los venezolanos que vimos la serie, hasta ahora, todos con los que yo he hablado, lo que manifestaban era lo que sintieron cuando vieron la serie. Porque este chico es un experto en hacerte sentir la experiencia. Es decir, tú no solamente ves un Salto Ángel hermoso, porque naturalmente lo es, sino que además sientes la fascinación que en ese momento él tuvo, esa sensación de estar en ese lugar después de haber pasado un montón de cosas. Eso es una forma de comunicación que no tiene que ver con el significado propio de las cosas como lo tiene que ver la lógica, sino tiene que ver con lo que siento yo en esos momentos o en lo que a mí me está pasando. Entonces, en esto del cuento y la historia, yo no sé si esta frase yo la escuché
en alguna parte, seguramente sí, o la leí en alguna parte, pero es algo que digo con mucha frecuencia cuando alguien viene a decirte algo de lo cual tú ya sabes o algo que tú ya has experimentado, que ya conoces. Y entonces yo digo, bueno, no le eches cuento a quien se conoce la historia, ¿sí? Porque quiere decir como que no me vengas a engatusar con esas cositas que ya yo me sé lo que pasó, ¿no? Y muchas veces esto nos pasa, ¿no? En el día a día. O otra cosa que hacemos con esto de la estructura superficial y profunda, muy frecuente, es decir, hola, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido, como la canción, ¿no? Cuéntame cómo te ha ido. Y ahí hablamos de cómo nos va, cómo nos hemos sentido, qué nos está pasando en la vida. Entonces, el relato, el cuento, se hace desde la experiencia que yo tengo, donde comparto la imagen interna que tengo de aquella situación que viví, ¿sí? Desde el sentir, desde la emoción, desde la imaginación, desde la magia de las palabras, porque ahora las palabras acá, a diferencia de la lógica, no contienen un significado exacto. Las palabras acá se elaboran con imágenes asociadas a esas emociones y buscamos una forma de comunicarlo. Buscamos una forma de decirle al otro qué es lo que a mí me pasa o lo que me pasó con eso que yo viví. Es así como un wow, ¿sabes? Sí, a mí también me pasó eso. Es generar en el otro la emoción, la entrega, la conexión con eso, ¿no? Con eso que estamos viviendo. Que va mucho más allá de oye, me fue muy bien, me siento bien, estuvo chévere. Entonces, cuando nosotros estamos comunicando algo acá y entendiendo que la palabra es luz y contiene información, en este relato que es mucho más personal, en esta narrativa, lo que estamos haciendo es comunicar un sentir. Y el sentir frecuencialmente tiene un gran impacto, ¿sí? Así como la palabra nos impacta por el significado que puede tener, porque nos genera como realidad, o sea, atente a la realidad y al hecho. Acá el impacto es, mira, ¿sabes? Imagina todo lo que es posible, abre tu mente, ábrete a las ideas, abre a lo que quizás no entiendes, a lo que quizás no conoces, pero que es posible, ¿sí? Entonces tenemos aquí el mundo de la imaginación, ¿sí? El mundo de las ideas abstractas. Aquí entonces tenemos el ideal de una humanidad sana, en armonía, el ideal de la paz, el ideal del amor, y bajo esa esfera idealista es que nosotros vamos a comunicar esas experiencias que hemos sentido, ¿sí? Los decimos desde ese espacio que contiene todos estos elementos que vienen de la imaginación, que vienen de la comparación y de esos recursos que usamos para expresarlos. Ya va, que aquí me pasaron el mensaje de dónde nos están escuchando. Claro, vamos entonces a saludar a toda la gente de Argentina. Aumentó el número de escuchas de Argentina. Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela, Netherlands, Alemania, España, Uruguay, Francia. Gracias a todos por estar en este momento escuchando esta voz que quiere transmitirles un poco de emoción y sentimientos también a través de este micrófono de Arinfo Radio. Bueno, para continuar con este tema y con estos recursos que usamos para poder transmitir y comunicar experiencias, voy a dejarles con un temita musical un poco romántico. Es muy conocido por nosotros, es una versión que escuché muy linda y quiero compartirles, así que les dejo por acá esta historia de un amor. Ok, ¿qué les pareció esa canción, esa historia de amor así, bien suavecita, bien romántica? Bueno, esa es una canción que justo nos habla de este lenguaje.
porque es una de las formas en las que las personas podemos compartir el mundo emocional, ¿sí? ¿Qué usamos para expresar eso que sentimos? Generalmente usamos comparaciones, ¿sí? Es como, es ponerle como, es como si cuando te pasa esto, es como cuando estabas allá, entonces vamos comparando. Y por ejemplo podemos decir, es que yo sentí que me estaba como muriendo, ¿ah? ¿Y qué significa eso? Significa, no sé qué significa, porque a final de cuentas el significado es el que cada persona está experimentando en este momento, pero todos de alguna manera, aunque no hemos estado muriéndonos, tenemos una idea de qué es eso. Entonces el lenguaje desde este lugar, abstracción, tiene que ver mucho con esto, con generar imágenes en el otro que a su vez hacen conectar con una sensación, con un sentimiento, con una emoción, ¿sí? Imagínate lo feliz que estaba, que me puse como una niña a reír sin parar. Entonces uno puede imaginarse cualquier niño o tú siendo una niña y comienzas a reír y sabes lo que te están diciendo, aunque no estés allí. Entonces, este es el lenguaje que comunica la experiencia. Y la lógica y la abstracción, ellas como que no se llevan muy bien una y la otra, ¿no? Porque por supuesto una está basada en hechos y la otra está basada en experiencias, ¿no? Entonces fíjense, nuestro cerebro tiene una forma, una mecánica que es la distorsión para generar esto, ¿sí? Distorsiona la realidad para poder explicarla, ¿sí? Entonces este lenguaje es el lenguaje que se expresa en la poesía, que se expresa en la composición artística, en la composición de la música, los compositores musicales, ¿sí? La magia que tiene la voz al emitir un sentimiento, al emitir una información. Por eso es que el lenguaje de las canciones, las letras de las canciones calan mucho en nosotros. Y fíjense que ahorita les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio para saber qué cuentos te estás contando. Porque todo lo que nosotros vemos fuera tiene que ver con nosotros. Entonces, un buen ejercicio es, por ejemplo, ¿qué canción es esa que tienes pegada últimamente, que la cantas y la cantas y la cantas todo el tiempo? ¿De qué habla esa canción? ¿Cuál es la letra de la canción? Cuando tú escuchas la letra, ahora desde ese espacio del observador consciente que eres, te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver contigo y con lo que crees en la vida o con lo que te está pasando. Entonces te vas a dar cuenta por dónde andas, dónde te estás enfocando en la vida. También puedes hacer el ejercicio de pensar esa película de fantasía o esa película animada. ¿Cuál es la película que has visto que más te ha gustado? A mí, por ejemplo, me encantó Soul. Se las comparto. Es una película que me encantó porque muestra ese espacio que no conocemos, pero que creemos que puede ser así. Lo que pasa con el alma de los seres humanos cuando nos despedimos de acá, de este planeta, y cómo llegamos a él. Entonces, esa película habla de mí y a través de esa fantasía, a través de esa animación, de eso que estoy viendo en una sala de cine, que es una realidad digamos, creada. Bueno, me conecto con verdades mías, me conecto con creencias mías y puedo ir también a través de eso descubriéndome, ¿sí? Bien profundo, bien entrando en esas cosas que están allá afuera, que todo habla de mí, pero que no me he dado cuenta, ¿sí? También puedes pensar en a quién escuchas. ¿Qué te gusta escuchar de esa persona que te gusta escuchar? ¿Por qué te hace sentir bien esa persona, estar con esa persona? Saben que en el proceso de comunicación, cuando nosotros estamos hablando, el aspecto digital, el aspecto, digamos, del significado de las palabras, realmente es bastante pobre. Apenas un 7 a 10% de la comunicación tiene que ver con eso que estamos diciendo en cuanto al significado que tiene. El impacto
más grande lo tiene toda nuestra gestualidad, y dentro de esto hay un altísimo porcentaje, por allí más o menos un 40%, que tiene que ver con el tono de nuestra voz, con esa entonación que le damos a lo que estamos diciendo, porque no es lo mismo decir qué bella estás, o decir uy, qué bella que estás, o decir qué bella estás. O sea, cada vez que lo dices tiene un significado distinto porque la frecuencia con la que lo estás diciendo es la misma. Entonces todo esto cuando lo unimos, cuando unimos la palabra con la sensación o la emoción y con una forma artística o poética de expresar lo que sentimos, entonces, bueno, viene todo este aspecto artístico, dramático de la vida, ¿no? El amor color de rosa. Imagínense cómo es el amor color de rosa. Nadie sabe, pero todos nos los imaginamos. Y aquí también está el lenguaje de las ideas, ¿no? Esas ideas que tenemos de las cosas. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal de un mundo armónico, el ideal de un mundo mejor. ¿Cómo es ese ideal? Tiene que ver con esa subjetividad de lo que para nosotros eso puede significar, ¿no? Entonces, te invito a que a partir de ahora estés un poco más consciente de esas cosas que estás comunicando, de esas cosas que también están llamando tu atención, como esto de las películas o como las canciones, los libros también que te gustan. Es decir, todo lo que afuera te transmite algo que es conocido para ti y que te gusta, que hace sentir bien, está allí para reflejarte. Entonces, como este es un programa de orientación a la autogestión del desarrollo humano, la invitación es a que estés escuchante y observante de tus palabras, del contenido de lo que estás comunicando y también de aquello que afuera, desde este lugar, llama tu atención, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando estamos conversando, cuando estamos en este proceso de comunicación, y recuerdo que les hablé también de qué pasaba cuando estábamos en un conflicto con esto de lo que yo digo, pero
En todo camino hay señales que nos van marcando el rumbo. Esta es la clave del camino en esta semana. Muy bien, y después de esa cancioncita que nos levantó el ánimo a otra cosa mariposa, ¿verdad? Allí tratando de musicalizar también emociones y sentimientos. Les voy a hablar de la clave de esta semana. Si tú naciste en estos días o en los próximos días durante esta semana, vas a estar bajo la influencia de la clave 56. Quiere decir que tú ya naciste con esa habilidad de poder contar historias. En ti es una voz natural, es decir, ya puedes apropiarte de esa capacidad que tienes de hablar y de hacer que las personas entren en la historia, en el cuento, en la experiencia que tú le estás contando. Y no tienes que ir a ninguna parte para aprender eso, ¿eh? Esa es tu naturaleza. Así que fíjense que en estas dos claves que hemos visto, tenemos aquí comunicadores naturales. Las personas que nacen con una 62 o una 56 son personas que naturalmente tienen una voz para comunicar lo que piensan o las ideas que tienen. Ahora, ¿qué tiene esta clave 56 de especial? Bueno, esta clave dice yo creo que esto fue lo que pasó. Y tiene A ver, probando. Me quedé sin voz. Jordana me está ayudando a recuperar la voz, porque miren qué pasó, se me fue, como dicen por ahí, el agua por el camino viejo. Se me fue, me ahogué con la saliva, con el agua, no sé qué pasó acá y me quedé sin voz. Y justo cuando iba a hablar de la garganta y de la tiroides y de todo esto. Así que todo tiene que ver conmigo. Y con ese reconocimiento también de esta clave, que además yo la tengo. Yo tengo las dos. Entonces así como que, ok, responsabilidad ante todo. Responsabilidad personal. Así que bueno, después de este, no sé cómo llamarlo, síncope tonal, sigo con la clave 56. Entonces es la clave que tiene que ver con las ideas, ¿no? Son personas que están diseñadas para recoger ideas, para recoger o guardar o almacenar la memoria visual y relatarla de forma verbal, ¿sí? Entonces fíjense que cuando estamos en baja frecuencia, cuando estamos desde el miedo o desde la rabia, estamos distraídos. Y fíjense que tiene que ver con la tiroides. Claro que tiene todo que ver conmigo. Yo me distraigo con mucha facilidad y ya van a entender por qué. La distracción es la evasión de lo que sentimos dentro y fuera, que desequilibra la percepción de la realidad. Entonces nos vemos distraídos con aquello que vemos, nos adormecemos de nuestro sentir por el exceso de estimulación y entonces no profundizamos en lo que nos está pasando realmente, ¿sí? Cuando nosotros estamos desde el miedo, nosotros apenas nos estimulamos en la vida. Nuestro espíritu colapsa, es insensible a lo que está pasando afuera, perdemos de vista las aspiraciones, perdemos de vista el goce de la experiencia, entonces nos hacemos muy ordinarios, vivimos fantasías pero que están internas sin estar conectadas realmente con lo que está pasando afuera. Entonces vemos solo lo que queremos ver, pero no necesariamente es la realidad. Y cuando está sobreestimulada desde la rabia, son personas que les sucede lo contrario, están muy pendientes de lo que está pasando afuera, evadiendo su mundo interior.
¿sí? Entonces necesitan estar en movimiento todo el tiempo, satisfaciendo la vista con cualquier cosa. Y fíjense que hay un fenómeno que creo que todos experimentamos en la pandemia con las series. Esta es una forma de sobreestimularnos para distraernos de lo que realmente nos está pasando. Entonces, cuando a mí me pasa, yo me pongo a ver una serie de Netflix y, omitir intro y pasa a la siguiente, próximo capítulo, omitir intro, y ahí puedo estar horas y horas y horas metida en un mundo que no es real, pero que me permite como olvidarme de lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Eso es algo que está en el mundo. Estas claves, tanto la pasada como esta, son claves colectivas, es decir, nos influyen a todos y somos todos responsables de cómo las vivimos porque las alimentamos desde allí. Cuando nosotros elevamos nuestra frecuencia, cuando nosotros somos capaces de contactar con el amor dentro de nosotros, aparece una cosa así que es como un deleite que nos embriaga en el placer de la materia, en el placer de la realidad, pero con dosis homeopáticas. Es decir, mostramos lo divino sin perder el contacto con lo real, ¿sí? Es un equilibrio maravilloso en donde podemos expresar eso que se está viviendo realmente con una belleza, con el amor, con el disfrute, y así es que nos vamos enriqueciendo. Alimentamos nuestro espíritu desde ese delicado equilibrio entre el vicio y la virtud, entre la libertad y la responsabilidad, y así vamos enriqueciendo nuestra vida y la de otros con todo lo que vamos aprendiendo. Aquí entonces tenemos una sensualidad en nuestra voz, en las palabras que decimos, una vivacidad que conecta con los demás, en donde la monotonía se vuelve algo maravilloso, se vuelve algo que se aprecia, que se agradece. Así que esta semana les invito a trabajar en elevar esa frecuencia a eso que estamos viviendo, a eso que estamos sintiendo desde la gratitud, para compartirlos dejando esa huella artística, esa huella que tiene que ver con sembrar en el otro la posibilidad de vivir esa experiencia a través del lenguaje que le estamos comunicando, ¿sí? Y con esta reflexión, pues entonces vamos a la última pausa musical del programa. Y vamos a complacer a Albani. Albani me pidió una canción. Bueno, yo no sabía si lo podía hacer, pero sí, Jordana me dijo que sí, como la gran operadora técnica que es. Y vamos a complacerte, Albani, con la canción que acabas de pedir de Eros Ramazzotti. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Ahí Albani complacida con esa canción también muy divina para este momento. Y quiero informarles de las cosas que voy a estar haciendo próximamente para el mes de agosto, pero desde ya se las comparto. Voy a estar haciendo 2 talleres. Uno de ellos se llama Recreando tu vida, basado o inspirado en el Dr. Dispenza y su libro Deja de ser tú, para cambiar ese estado o estados emocionales que nos limitan desde el miedo y la rabia a crear la realidad que queremos. Es una visión integrativa, cuántica, con ejercicios, con un material de apoyo, en donde juntos vamos a experimentar por 4 semanas, 4 sesiones, este proceso de recrearnos a una vida nueva. Y el otro taller es el taller de sexo y espiritualidad, que siempre hago con cierta regularidad, cada cierto tiempo, para que podamos vivir la experiencia de la energía sexual dentro de las distintas dimensiones de lo que somos. Nosotros tenemos una dimensión física, mental, emocional, espiritual, y vamos a ver cómo podemos estimular, acercarnos a esa sexualidad desde una integración de todos estos campos. Ambas actividades son online, con clases vía stream, material de apoyo y audios de ejercicios con visualizaciones creativas.
Muy bien, así que si quieren anotarse, ustedes vayan a mis redes sociales. Recuerden que son @YuleikaGuzmán en Instagram, y por allí me escriben. Hay enlaces en la bio o en mensajes directos y les voy a hacer llegar toda la información. La semana que viene vamos a continuar con la expresión y la manifestación de lo que somos. Hablaremos de liderazgo y de esas personas que nacen para guiar a otros con su palabra y con sus acciones. ¿Qué tal? Y seguimos en la garganta, en la expresión y la manifestación de lo que somos. Esas personas que naturalmente son escogidas para guiar un proceso. Y en esta semana que viene vamos a tener una representante de ese liderazgo con una invitada de lujo que nos va a acompañar, @Laura Acevedo Castillo. Si no la conocen, vayan ya por allí a su Instagram, a chusmear quién es ella y todo lo que hace. Es fabuloso para conocer su trabajo. Y también quiero aprovechar para decirte que si tienes algún evento o una actividad que promueve el desarrollo humano y quieres estar acá en el programa, puedes contactarme por mis redes y pautamos una entrevista para que estés acá en el programa Dejando tu Huella, porque se trata de que podamos compartir y llegar a más personas, a cada vez más personas, para que se autogestionen en este trabajo del desarrollo personal. Bueno, ya hemos llegado al final. Este programa llega a ustedes gracias a la dirección general de Carlos Álvarez, como operador técnico y asistente cuando me ahogo, Jordana Peñaranda. Les recuerdo que pueden encontrarme como @YuleikaGuzmán en Instagram, en YouTube y Telegram para seguir en contacto durante la semana y profundizar en la autogestión de tu desarrollo humano. Les envío, como siempre, un gran abrazo llenito de amor y recuerden que siempre estamos dejando huellas. Este camino es colectivo, pero los pasos, esos son individuales. Feliz y productiva semana para todos. Chau, chau. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.